¿Un asesino nace o se hace? Es la pregunta que flota en el aire cada vez que miramos los ojos vacíos de quien arrancó vidas como si fueran páginas de un libro seco y viejo. En México, esos ojos tienen historias distintas, pero ecos similares. Infancias rotas, silencios prolongados, golpes que marcan la piel y también el alma. Aquí, en el diván de lo insólito, hoy abrimos una puerta que muchos temen, la que lleva al interior de esas mentes. Mentes que un día dejaron de soñar y comenzaron a cazar. Pasa y siéntate, pero cuidado, lo que vas a escuchar podría quedarse contigo. Hola, buenas noches. Yo soy Simón y Galicia. Molina Villanueva y el hijo pródigo. El hijo pródigo. Fab González. Nos regresaron los duendes. No los regresaron los duendes. Me abdujeron. Pero ha vuelto. Aquí estamos. Ciudad de México. Año de 1888. La ciudad duerme, pero las calles de la Merced nunca están del todo silenciosas. Entre el aroma del pulque rancio, el murmullo de las tabernas y los pasos apresurados de quienes venden su cuerpo para sobrevivir, se esconde una sombra elegante. El chalequero. Francisco Guerrero Pérez camina con calma, el chaleco bien abotonado y el sombrero ladeado. En su bolsillo una navaja que nunca brilla a la luz, porque el chalequero sabe moverse donde la luz nunca llega. ¿A dónde vamos, don Francisco? La mujer lo sigue, cree que es un cliente más. Él le habla con cortesía, casi con ternura, pero en su mirada hay algo roto. Doblan una esquina oscura y la ciudad parece desaparecer. Ahí, la voz amable se apaga. La mano enguantada del chalequero se cierra sobre su cuello. No hay gritos, solo el sonido de la vida escapando, como un suspiro final. Al amanecer, el cuerpo será hallado junto a un canal, sin nombre, sin voz, solo otro fantasma en los registros de la policía. Y Francisco ajustará su chaleco una vez más y volverá a perderse entre la multitud. Así caminó durante años, invisible y elegante. El primer asesino serial de México, el chalequero. Porque a veces la muerte no lleva máscara, solo un chaleco impecable. El primero. El primero. Uh-huh. En el marco de un México que se fundamenta en tranquilidad y seguridad denominada paz porfiriana, una serie de homicidios contra mujeres impactaron a los ciudadanos de la Ciudad de México entre las décadas de 1880 y 1888. 8 años. Los crímenes fueron perpetrados por Francisco Guerrero, conocido como el Chalequero, quien utilizaba un método muy distintivo para acabar con la vida de principalmente trabajadoras sexuales en los rincones más ocultos y oscuros de la capital. ¿Cómo ven? Pues si lo vemos desde el punto de vista de años, él empezó 6 años antes que Jack, pero terminó a la par. Uh-huh. Básicamente se forjaron al mismo tiempo. Se seguían, ¿no? Ajá. Solo que aquí sí podemos aplicar la de que Jack fue después, porque pues él se aventó 8 años, ¿no? El chalequero se aventó 8 años y Jack solamente fueron meses.
Ujú. Es que, vamos, por lo que yo tengo entendido, o por lo que también dice, lo que acabo de leer, ese pequeño fragmento, esta persona eh, fingía estar como borracho en una esquina y nada más ser como que alguien que, no se puede decir que estaba en un lugar y que no vio nada y que nunca sabe nada, ¿no? Ya sabes, esos como testigos que no te sirven para nada porque estaba muy ebrio, vamos. Ajá. Entonces, pues era como que su forma de pasar, desapercibido. Pues sí, porque nunca vas a dudar de un borrachito que va caminando. Ajá. Y bueno, este fue el primer asesino serial documentado en México. O sea, el Sí, yo primero creo que... Ajá. que hubo más antes, pero al menos de este sí lo atraparon y lo sentenciaron. Y... Exacto. Y al parecer tiene registradas o por lo menos vinculadas, volvemos a lo mismo, vinculadas mínimo 13 víctimas. 13. Wow. Ajá. Él nació al parecer en 1833 en la Ciudad de México. Todavía eran tiempos en los que había ecos de lo que es el virreinato. Y su apodo, el chalequero, venía de la costumbre de vestir chalecos elegantes mientras vagaba por los barrios bajos, ya saben, así tipo elegante, dandy, se puede decir que en esos tiempos guapillo el señor, ¿no? Guapo. Ajá, y generalmente sus víctimas eran mujeres que venían de su trabajo o las que trabajaban como sexoservidoras. Y generalmente pues era en esas zonas como de la Merced y sus alrededores. Y como decía, entre 1880 y 1888, por lo menos se le atribuyeron 13 asesinatos, pero se cuenta que por lo menos pudieron ser más de 20. Hasta 30, más de 30 se puede decir. Sí, son muchos. Uh-huh. Se ganaba la confianza de las mujeres y las llevaba a sitios apartados donde las estrangulaba y las degollaba. Y su fecha de captura pues fue en 1888. Por lo que leí de él, era un individuo claro, de cabello rubio y ojos garzos. O sea, tenía los ojos azules. El tipo era un Uh-huh. Adonis. O sea, era la élite de aquella época. Obviamente iban a confiar en él. Uh-huh. Pero en sí, ¿por qué se habrá vuelto de esa manera? Pues Lo mismo que todos. sí, tenía un perfil psiquiátrico algo marcado. Pues este personaje carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario. Sufría de algunos ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pues realmente para su época este este personaje sí fue muy marcado, fue muy, como bien lo mencionaste ahorita, al principio fue uno de los primeros asesinos seriales de esa época, entonces imagínate, ¿no? Que el hecho de, como mencionas, ser una persona atractiva, pero que utilizaba ese atractivo para poder acercar a sus víctimas, principalmente mujeres, y las asesinaba. Entonces, Ajá, bueno, sí, ajá, revisando, exactamente.
Sí, era una como que su perfil psiquiátrico o perfil psicópata que tenía era pues debido yo creo a su infancia. Es que pues es como muy marcado, ¿no? Como bien mencionas en las épocas de ese entonces, como poder identificar a un asesino. Fue Exacto. el 11º hijo de 14. 14, Imagínate. 13 hermanos. O sea, eso no debe de haber sido una infancia. Dice que No. fue el 11º de 14 hijos. Ejerció como zapatero en los predios de San José o los cuartos de la Cuchilla del Fraile, lo que es la actual Peralvillo. Y ahí conoció a su esposa, con quien tuvo 6 hijos. Ujú. Bueno, ella le bajó. Sí. De hecho. Ahorita que mencionaste lo de Zapatero, había visto que el mismo cuchillo que utilizaba para su actividad de zapatero, lo utilizaba para degollar a sus víctimas. Entonces, imagínate, el arma con el que las asesinaba, al día siguiente lo usaba para trabajar de Ujú. forma decente. Entonces, Según es dicen, como, lo me metía quedó en muy su marcada esa faja. parte. Lo metía en su fajita. O sea, que la de ahí bien fajado, bien arreglado, pero ahí iba su armita. Ujú. Sí, dicen que lo que hacía era contratar o fingir que contrataba a estas trabajadoras y pues sí las abusaba de ella de una otra manera y luego después las asesinaba. El chalequero fue finalmente arrestado gracias a las declaraciones de algunos de sus vecinos. Parece que él negó ante las autoridades los cargos que enfrentaba. Sin embargo, las víctimas sobrevivientes e incluso su esposa testificaron contra él. Esta última comentando que su esposo desapareció algunas noches y regresaba a casa borracho y sucio. Vamos, sabemos que era su modo operandi para pasar desapercibido. Ujú. Con tales declaraciones, a Francisco Guerrero se le sentenció no solo por asesinato, sino también por robos y agresiones sexuales, ya que 2 mujeres afirmaron haber sido víctimas de ataques sexuales. Una de ellas, Emilia González, dijo que ella no era trabajadora sexual, o sea que ella en realidad se dedicaba a lavar ropa y que pues fue atacada por este sujeto. Y fue apuñalada y él, vamos, error de siempre pensar que ya estuvo ahí, la dejó cerca del río Consulado y al parecer pues sobrevivió y fue parte de su caída. Otro que la dejó viva. Siempre es, Mm, ajá, ujú, como hablábamos en el anterior, siempre es el exceso de confianza. exactamente. Entonces, pues, al parecer fue parte de su caída de este sujeto. Pero o sea, ya para que tu esposa, otra esposa, que lo acuse, sí está cañón. Es que, bueno, los criminólogos de aquel entonces les decían que era un delincuente innato. Nunca expresó remordimiento por sus acciones y creo que consiguió su libertad en el año 1906 tras haber pasado 18 años en su encarcelamiento. No obstante, nunca logró redimirse. Poco tiempo después decidió cambiar su nombre para no ser vinculado con su historia anterior. Sin embargo, su pasado delictivo lo alcanzó 2 años después. Se cambió de nombre y se llamó después José de la Luz Prida. Pero después me parece que volvió a lo suyo y se encontró un cuerpo que presentaba las mismas marcas de su anterior modus operandi y el chalequero hallado en las cercanías del consulado. Una mujer mayor fue su víctima, al parecer, con antecedentes de prostitución y fue asesinada por esta persona. Entonces el chalequero no tuvo otra opción que reconocer su implicación en el crimen, lo que resultó su traslado a Lecumberri y su cadena de muerte, dictada por un juez de primera instancia.
De hecho, encontré ese artículo donde se dice Ajá. de su sentencia. Y inclusive le hicieron un poema a este sujeto. Dice la nota de ese artículo donde pues ya se le dio sentencia definitiva a esta persona. Dice: la próxima ejecución de Francisco Guerrero, el chalequero, degollador de mujeres. Comunicación de la sentencia. La mañana del sábado 8 del presente mes de julio fue notificado a Francisco Guerrero, el chalequero, la sentencia de muerte que confirmó la segunda sala del Tribunal Superior. En la vista de este resultado, los autos del proceso volvieron al juzgado de origen, que es el primero de lo criminal, no quedando en consecuencia a Guerrero otro recurso que el de la gracia. O sea, pidiendo perdón. Las circunstancias que concurrieron en los crímenes del señor chalequero son de la manera graves, que es seguro que el señor presidente de la República le niegue el indulto que en su favor se solicite. O sea que le dijeron que aquí no hay perdón, hijo. En estos últimos días corría el rumor de que sería fusilado un sábado último 11 del mes actual, pero ese rumor salió inexacto. Sin embargo, persona que parece bien informada nos ha asegurado que el día en el que se fusilará ya se encuentra fijado para el 23 del corriente mes en el patio del Jardín Hospital de Belén. La noticia ha producido en público la impresión de horror que causaron números de los crímenes cometidos por el célebre matador de mujeres. Por fortuna, es de los sumamente raros crímenes que, como los del chalequero, reúnen tantas y tan terribles circunstancias. El campo que había elegido para sus crímenes atenados fue la calzada de Villa de Guadalupe. Se extiende hasta las inmediaciones del consulado. El presidente Campo lo recorría al asesino al caer la noche a asistir a sus víctimas, cuyo cadáver iba luego a sepultar a las orillas del río y acequias. Fue sentenciado y se murió. Todavía rogó perdón al presidente por sus crímenes y el presidente le dijo que no. ¿Mm? Sí, no se lo merecía. La verdad no. Primero le dieron 20 años, salió libre, volvió a cometer crímenes, y después ya le dieron sentencia de muerte. Rogó por su perdón y le dijeron no. El que sigue. Uh-huh. Es que, o sea, ahorita no, mijo, ahorita no andamos perdonando sus crímenes. Vuelve, ay, ya no vuelvas. Es que, o sea, 20 años en la cárcel, pero aún así su sed de matar no se detuvo. O sea, 20 años y salió y mató. Y lo peor es que, o sea, mató a una señora de 80 años. Uh-huh. Obviamente no se iba a defender. Y, o sea, dices que su camino era la calzada Guadalupe. Uh-huh. Su hija menor La le puso última Guadalupe. víctima. Ajá, bueno, fue donde se encontró la última víctima, por lo cual le dieron la sentencia de muerte. Pero generalmente sus zonas donde él solía estar era por las zonas de la Merced y sus alrededores, a principios. Pero pues no lo logró, ¿cómo se puede decir? Reintegrarse a la sociedad del sujeto. No, pues es que digan lo que digan, no creo que ese tipo de personas se reintegre a la sociedad, o sea... Cero. Uh-huh. Dicen, para empezar, los criminalistas de aquel entonces dijeron, no tiene remordimientos, no tiene empatía por sus víctimas. Entonces, ¿cómo?
Y también lo que me da gusto es que lo enterraron en una fosa común. O sea, es como de, ahí piérdete, hijo. Sin lápida. Sin nada. Sin nada. ¿Se habían percatado que este personaje solo asesinaba a mujeres? Ajá. Y casi todas eran sexoservidoras. Sí. De hecho, revisando el caso de este chalequero, tiene mucho que ver con su trastorno de personalidad y su misoginia. Esto pues fue producto de su rechazo maternal durante su infancia, que pues degeneró un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna. Esto pues representó el patrón de la violencia contra las mujeres. Un padre golpeador, pertenecía a un estrato social bajo y pues era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Entonces Su puede ser el origen rencor de hacia las mujeres. Ajá. Entonces yo creo que fue eso fue yo creo algo que marcó, ¿no? Desde su infancia. Exacto. Algo muy muy marcado fue esa parte. Su infancia que le generó un rencor hacia su madre, y ese rencor hacia su madre se vio reflejado en el rencor que daba hacia sus víctimas. Tiene muy marcado también esa parte, el hecho de ausencia materna. La Entonces, violencia en la familia. yo creo que eso es un patrón, sí, de personalidad. Es que muchos expertos dicen que eso es lo que los desata. O sea, que necesitas como 3 puntos clave para crear a un psicópata. Todos los seres humanos tienen como que esa marcada oscuridad dentro de ellos, pero necesitas 3 puntos clave. Lo que sería ¿Te una refieres ausencia. a la triada oscura? Ajá. La ausencia de un padre o la violencia en la infancia, algún tipo de golpe muy fuerte en la cabeza en la infancia y el detonante, o sea, ya siendo adultos, tener un detonante. Volvemos a lo mismo, o sea, que le maten a su madre, que le maten a algún hijo o simplemente algún tipo de rechazo que ellos notaron que fue lo que los desató. O sea, desatar la psicopatía. Se puede decir algún evento canónico, Ajá, gracioso, literal, pero sí canónico, que les desate eso que ya tenía, vamos, acumulándose, se puede decir, en cuanto a circunstancias. Aunque también, como lo comentamos en el capítulo anterior, muchos expertos dicen que también tiene que ver algo en cuanto a la química del cerebro que está mal. Entonces, eso, súmale a las entorno social en el que esta persona se está criando, pues tenemos un chalequero en potencia. Es que, o sea, es lo que dicen, la mayoría de las personas pueden serlo. O sea, el ser humano es meramente ni netamente bueno. Todos tenemos ese como punto de maldad, pero siempre va a haber algo que te va a crear, ya sea las carencias, ya sea la falta de afecto, ya sea la violencia, la indiferencia, la falta de figuras paternas, la sobreprotección. Va a llegar algo que te va a desatar eso. Como tú dices, la química, o sea, la química de tu cerebro va a decir, ¡ay! Y luego que tengas algún evento canónico en tu vida, pues va a desatar por completo la mentalidad psicópata que tienes. Es correcto. Ahora, esta notita que les leí hace ratito, sí, muy confusa, yo sé, pero eran las notas que salían así, obviamente sabemos que el español en aquel entonces ya cambió al español de ahorita. Sí. Pero venía acompañado con un poema que le hicieron al sujeto.
poéticos nos pusimos en esos entonces. Ya busqué la manera, no voy a mentir, con la ayuda de mi poderosísimo ChatGPT, para que se escuche un poquito más decente, porque yo lo leí al principio y fue así como de ¿qué? ¿Qué dijo? Entonces, mi chat se llama Aeris, por cierto. Mi poderosísima Aeris, mi asistente personal, me ayudó a acomodar este poema que le hicieron y se los voy a recitar. Dice: y del célebre asesino por apodo el Chalequero, que a muchas mujeres degolló sin mostrar jamás esmero. Su vida se le acababa y su alma en lo más negro del mismo modo que ahora será fusilado el reo. Ay, mujeres, qué triste ejemplo enseña hoy este matón, y en la villa y en la calzada mataba sin compasión. 13 mujeres murieron en la terrible noche sombría. Muchas víctimas fueron, su número es desigual, y el chalequero fue un hombre que ejecutó tanto mal. En su corazón cobarde ni una chispa hubo de amor. Por la calzada del consulado llevó el hacha segador. De noche el miserable las mujeres embaucaba, y en su sangre, al degollarlas, su crimen completaba. Mucho tiempo la justicia fue imposible capturarlo, pues con astucia y engaños nadie pudo hallarlo. Pero cayeron los muros del silencio y la impunidad, y el chalequero ya tiene el día fijado, el final. Ya verá el miserable, con el plomo morirá, y en sus crímenes horrendos nadie podrá olvidar. En el patio del jardín de Belén morirá el asesino famoso, el célebre chalequero. Apláudanme. Será lo que sea, pero sí está bonito. Sí, está muy bien. Y yo, apláudanme. Será lo que sea, pero apláudanle a mi inteligencia artificial que me hizo el favor de traducir esto. o sea, no es algo agradable el tema, pero sí está bonito el poema. Sí. No hay que mentir, sí. Ay. Qué lindo y qué cruel al mismo tiempo. Sí. Bueno, yéndonos sobre el tema de las personas que tienen problemas y trastornos con sus padres, vamos a el monstruo de Catepec. Su nombre, bueno, técnicamente son los monstruos de Catepec, pero el que lleva más fuerza es el nombre de él. Su nombre es Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal. Uno nacido en 1980 y el otro en 1985, en el mismo pueblito en Michoacán llamado Lázaro Cárdenas. Muchos dicen que ella tiene problemas cognitivos, o sea, que tiene cierto retraso mental o está dentro del rango autista. Realmente no lo han querido confirmar. En su perfil psicológico dicen que ambos sufren de psicopatía y ella es muy dependiente de él. O sea, ella realmente no podía vivir sin él. Pero, ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Mataron a más de 20 mujeres. Y no estamos hablando de 1900, como Molly lo dijo, sino que a ellos los condenaron hace apenas 6 años, en el año del 2019. Los atraparon en el 2018. Pero estamos hablando, sí, relativamente hace nada. A ellos los atraparon porque desapareció una mujer y su bebé de 2 meses de edad. Todos sabemos que puede ser complicado tener un hijo si tienes escasos recursos. Entonces esta chica de 28 años de edad, Nancy Noemí Huitron, vio en redes sociales que estaban regalando ropita de bebé. Tienes una necesidad, tienes un bebé, ¿qué vas a hacer? Caer en la trampa. La atrajeron con esa publicación, la secuestraron, a ella la descuartizaron
y a su bebé la vendieron, porque esto era lo que ellos hacían, traficaban con los órganos, con las personas y con los bebés. La bebé fue vendida por aproximadamente $750. Al parecer es muy fácil comprar un niño, aún en el siglo XXI. Si usted Y tiene $750, como tiene un 15 bebé. mil pesos de ese momento fueron aproximadamente 15 mil pesos. Si usted tiene 15,000 pesos, al parecer puede comprar un bebé. Ajá. Es irónico, pero sí. Entonces lo que ellos hicieron es que pues la mataron y vendieron al bebé. Lastimosamente, y qué bueno para todos los demás, los atraparon por esto, porque iban saliendo de su casa. Normalmente sus vecinos decían que siempre los veían sacar bolsas de basura, siempre salían con bolsos monones de basura. Y pues, aceptémoslo, vivían en Ecatepec. Es normal generar basura, pero no es tan normal generar tanta basura. Entonces, pues ese día salieron con una carriola y una cabeza. Llevaban la cabeza de Nancy. Y pues así fue como los atraparon. Sí, esa noticia estuvo dando vueltas Y por muchos pues días. súper conocido porque, o sea, tú vas caminando por la calle, chido, tranquilo, todo bien. Y luego, ¡pum!, te aparece una pareja que parece que nada más está hablando entre ellos, no se comunican con nadie más, no tienen ningún tipo de nada y ves que traen una cabeza. Pues sí, Bueno, fue muy, según muy... lo que Ujú. me acuerdo de esa nota, porque como te digo, estuvo ganando mucho tiempo, según ya los estaban cazando, ¿no? Ya tenían como que un perfil de una persona, porque ni siquiera eran dos, una persona, Ajá, y ya andaban por esos rumbos haciendo las investigaciones pertinentes, ¿no? sí, Y según creo que alguien como que les dijo que habían visto una persona sospechosa con una carriola parecida a la que tenía esta mujer que desapareció y que llevaban en la carriola bolsas negras. O sea, como si fueran un carrito para basura, ¿no? Así le llevaban. ujú. Y Y que ahí fue donde donde los los dijeron, a ver atraparon. qué trae ahí y tómala. Sí, porque en sí él asegura que mató a más de 20 personas y ella, asesinó a 10 mujeres a lo largo de 6 años. O sea, ya tenían una buena carrera delictiva. Pero, Todavía se pinches jactaban de eso. ujú, no, o sea, ellos sí son totalmente carentes de emociones y de arrepentimiento. Ella empezó cuando tenía 22 años. No, miento, su primera víctima fue una mujer de 22 años, a la que engañaron ofreciéndole un trabajo. Lo que ellos hacían, bueno, su modus operandi, es que como ella vendía frutas, vendía verduras, vendía ciertas Era comerciante, pues. cosas, ajá, era comerciante abiertamente, este, lo que él hacía es que las atraía, o sea, les ofrecía trabajo, les ofrecía ropa, porque vendía ropa de segunda mano, la famosa ropa de paca, vendía ropa de paca, entonces normalmente las atraían con eso. Y él vendía perfumes, ropa y teléfonos móviles. Lo que dicen también es que él revendía los teléfonos. O De sea, sus de sus víctimas. víctimas, ajá, de sus víctimas, iba y los reseteaba completamente en esa época. Honestamente, ahorita sí ya es un poco más difícil, pero si estamos Ujú. hablando del 2010 al 2019 era muy sencillo resetear un teléfono. Entonces lo hacía y los vendía. Y con eso es con lo que seguían sobreviviendo. Llegó un punto en el que si no tenían dinero o no tenían comida, pues se las comían. Porque también Animales. fueron conocidos como que cocinaron partes del cuerpo.
No se sabe, nada más es curiosidad o realmente ellos se comían a las mujeres. Pero sí Esos había, cuando los eran los atraparon, rumores. cuando los atraparon sí había partes de el cuerpo, cocinados. Y había como ya unas partes comidas. Y Ah, bueno, como se ha comentado, esto fue una noticia mediática, o sea, estalló en todo el país. Fue algo sorprendente porque al final de cuentas tal vez no eran tan sociales, tal vez ella sí era un poco extraña, pero no te imaginas que tu vecino va a ser un asesino en serie que se come a sus víctimas. no, Y, pues no. ujú, y también fue acusado, bueno, en sí la Comisión de los Derechos Humanos de México, la CNDH acusó a los policías que lo atraparon porque según esto, se subió un video en donde lo estaban torturando. Y pues querían que fuera como una excusa para aligerar Exonerar. exonerarlo, no exonerarlo porque técnicamente no había Bueno, de forma quitarle de exonerarlo, partes de sus quitarle crímenes, ¿no? años de Ajá. quitarles años de la condena. Pero pues el 1 de octubre del 2019 fueron sentenciados a 327 años de prisión. O sea, nunca van a salir de ahí y ojalá que nunca, nunca salgan porque Ay, que se pues queden. sí son algo que marcó la historia de México de una manera no muy amable. Y por ejemplo, cuando lo capturaron, proporcionó un relato increíblemente detallado y específico de al menos 10 de sus casos. O sea, no, no solo no fue ningún tipo de remordimiento, sino que era su grado de cinismo de decir, sí, yo hice esto, yo hice aquello y pues la verdad a mí no me interesa, o sea, fue algo que pasó y ya, X, la vida sigue. Ay, no. Sí. ¿Ustedes se imaginan estar viviendo en una colonia y que se enteren que sus vecinos hayan asesinado a veintitantas personas? No, pues no. Fíjate que parte de los comentarios de los vecinos es que pues nadie vio nada. Nadie vio nada. Eh, Mencionan que fue un alivio el que los hayan atrapado a estos asesinos. Sabemos que no son los únicos. Eso es lo que mencionaba una de las personas. Nosotros nunca vimos nada ni oímos nada. Nos enteramos cuando los detuvieron. Teníamos como vecinos a unos monstruos y no lo sabíamos. También mencionaban que una de las personas mencionó que yo era la siguiente en su lista. Yo podría haber sido la próxima víctima de la pareja de los asesinos cuando la entrevistaron. Esta mujer mencionó que Patricia le invitó solo unos días antes a su casa, antes de ser detenida, a tomar una cerveza para poder platicar, ya que tenía unos problemas familiares y pues obviamente pues no acudieron a esa reunión, a tomarse esa cerveza, la detuvieron y pues mencionó esto. Entonces, de la que se salvó. Es Yo, que, por lo que yo tengo entendido, de este caso, la esposa era el gancho para llevar a las mujeres. Porque, como ya dijimos, ella era comerciante, entonces era de, tengo esto, tengo una ropita, ay, vi que a tu niña le falta esto, ay, vi que te falta el otro, ay, me acaba de llegar esto, me acaba de llegar, entonces, pero vente, es que no lo traje el día de hoy, te invito a mi casa y allá lo ves, y si te gusta, pues te lo llevas, y bye. uh-huh.
Sí, así era su modo superante. Sí, o sea, ellos atraían a las personas por una necesidad. O sea, por ejemplo, con el chalequero, él les pagaba para que se fueran con él. Y por ejemplo, con ellos le generaban, buscaban personas con necesidades, o sea, te vendo tal cosa, te doy tal cosa. Por ejemplo, esta última chica no tenía ropa para su bebé y fue porque alguien le dijo, te voy a regalar ropita. O sea, ella lo único que quería era ropita para su pequeño bebé. Entonces, siempre era como que esa necesidad. Y por ejemplo, un psicólogo que lo atendió al final dice que presenta un trastorno de la personalidad y un trastorno psicótico. El experto resalta en su expediente clínico 3 antecedentes relevantes: el daño craneoencefálico que experimentó en su infancia, haber sido víctima de abusos físicos y sexuales en su niñez, así como el consumo de cocaína en su adolescencia. Se señala que sufre de alucinaciones, al menos visuales, durante la conversación, mencionando que, por ejemplo, ve a un perro. O sea, aparte de todo, el tipo alucinaba. Y y volvemos a lo mismo. Tenía un golpe considerable cuando fue niño y había sufrido Abuso. mucho en su infancia. Entonces siempre tenemos como que esos eventos muy marcados. Algunas veces también se presentan por maltrato animal, también cometer homicidio animal cuando son adolescentes y ya de ahí saltan al ser humano. Lo de los animales, eso es como pre, ¿no? Ujú. Un pre, pero bueno, ese ya sería otro sujeto que tal vez algún día hablemos de él. Pero yo tengo entendido de que había un sujeto que en lugar de, ¿cómo se puede decir? De atacar a los animales, se iba más con las personas y en una de sus declaraciones, no se me acordar quién es este sujeto, pero me dije, algún día hablaremos más de este sujeto, que en una de sus declaraciones era de, prefiero que se la coman mis perros a que sigan respirando mi aire. Eso suena muy fuerte. ¿De quién se trata? Ya dinos. También es otro sujeto conocido como el monstruo. De Iztapalapa. Ay, sí, exacto. El Ujú. güey se la daba de comer a sus víctimas, a sus perros. Obviamente también había en su patio restos de sus víctimas, pero él, vuelvo a repetir una de sus declaraciones que quedó muy marcada y que mucha gente aún recuerda, yo entre ellas, fue esa exactamente, el que él prefirió darle de comer a sus perros a que siguieran respirando su aire. Él, con esa declaración, luego se notó que era una persona extremadamente misógina. Sí. Sí, yo creo que sería también importante integrar a este personaje en uno de los episodios, porque sí hay mucho, o sea, también pues comparte personalidad con estos dos anteriores, ¿no? Entonces sí, pues no sé qué les pasa, no sé en qué momento se truenan y les bota la canica y empiezan a hacer este tipo de atrocidades. Y es que parte de los relatos o de las declaraciones que hizo el monstruo de Catepec, es que para él era completamente normal. Él lo Uh-huh. veía como normal. Y Entonces, vamos, eso es no lo que a la gente solamente, asusta. ajá, no solamente se le hacía normal, sino que él también tenía esta personalidad de, yo le estoy haciendo un favor a la gente. Y tú así de, ¿qué? Sí. Sí, se han Y dado cuenta como que la estos, mayor parte, hay muchos. sí, sí, y la mayor parte de este tipo de, pues no sé si llamarles personas, pero
o sea, tienen ese mismo patrón. Ellos creen que están haciéndole un bien a la humanidad, que ellos dentro de su mentalidad o profunda, oscura, ellos están haciendo un bien. No, es que la Pero mayoría de ellos tienen una personalidad narcisista y egocentrista a un nivel que se te sorprenden todavía más de lo que estás sorprendida por sus hechos. sí, Ujú. Sí, como que siempre tienen esa mentalidad de lo que yo estoy haciendo es por el bien de la humanidad, aunque lo vean mal, para mí está bien porque yo estoy bien. Y eso es ok. lo que normalmente los termina, o sea, nadie me va a agarrar, no me voy a equivocar, no tengo errores, porque pues siempre se equivocan con la más mínima cosa y es cuando los agarran. Y qué Mhm, bueno. mhm. Y fíjate, me lleva a preguntarme, a cuestionarme si un psicópata bueno, nace o se hace. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que nace, porque sí, o sea, si te das cuenta, no hay como que un psicópata que no tenga abusos en su vida. Realmente de lo único que podemos decir que no tenemos información no es mexicano, es Jack el Destripador, pero porque no saben quién es. O el asesino del Zodíaco, tampoco saben quién es. Pero de la mayoría de los asesinos en serie es por los traumas de su infancia. Sí, justamente Pero, eso que mencionas me hace pensar que, o sea, nacen, sí, tienen parte biológica, o genética, pero también yo creo que las condiciones ambientales o cómo se desarrollan desde niños y todas las cuestiones de rechazos, eh, de bullying, todo ese tipo de situaciones desde que están conviviendo con otros niños, genera o se va haciendo un carácter o una personalidad que en su momento llega a un punto donde estalla y se genera este tipo de actos. Entonces creo yo que son parte de las dos. Ese es sí, mi bueno, punto de es que vista. dicen, hay estudios que muestran que ciertas diferencias en el cerebro de los psicópatas, particularmente en la amígdala y en la corteza prefrontal, podría ser de nacimiento. Estas áreas regulan emociones como el miedo, la culpa y la capacidad de frenar impulsos. Y algunos psicópatas tienen menos actividad ahí, lo que sugiere que es una predisposición biológica. Y también dicen que el entorno también los moldea. Infancias llenas de abusos, negligencias, violencias, abandonos pueden reforzar o despertar los rasgos psicopáticos en alguien que tal vez solo tenía una pequeña semilla genética. En cambio, en personas con predisposición biológica, pero criadas en un entorno estable, a veces no desarrollan la psicopatía completa, quedándose en lo que serían llamados rasgos psicopáticos. Sí. Ujú. Mm. Y Pues muchos, Entonces, es un resultado de la combinación de ambos, se podría decir. por ejemplo, muchos dicen que lo que fue la Segunda Guerra Mundial afectó mucho la mentalidad de los niños estadounidenses en los años 70, que fueron los que crecieron con padres de esa época. Porque pues en Estados Unidos, ¿cuántos asesinos en serie activos en los 70 no hubo? Y por Uy, ejemplo, no, si nos sí, o podemos sea, hablar de los Estados Unidos, de otros ese fue países, el auge de no la acabamos. psicopatía norteamericana. O sea, solamente tenemos por eso muchos dicen que los asesinos nacen y hay algo que los detona, tomando en cuenta lo que era Edmund Kemper, el asesino de las colegialas. Él mató a 11,000 de mujercitas, o sea, muchas. Terminó decapitando a su mamá y él solito fue y se entregó, porque él lo que quería era matar a su mamá. O sea, sí mató a todas estas chicas, pero él terminó su trabajo, decapitó a su mamá, se entregó y después fue como un cachorrito. O sea, hay
entrevistas, hay documentales, hay libros, hay un sinfín de cosas en donde él era amable. O sea, tú lo veías y es un gigante adorable. Y Es que luego, ¿sabes quién es él? vamos, vamos otra vez a esto. La mayoría de los asesinos seriales que presentan a lo mejor estos rasgos, y volvemos a lo mismo, la mayoría les pregunta, les dicen, hacen entrevistas y qué es lo que la gente contesta. Yo no sabía. Ujú. Yo lo veía todas las mañanas y buenos días, vecina. También se dio el caso de el carnicero, que era muy amable esta persona. ¿Y tú en qué momento me di cuenta de que me estaba vendiendo carne humana? Ujú. El señor era muy amable y hasta te decía, ay, te pongo un poquito más, mija. Y tú, gracias. Unos 15 pesitos más. 15 pesitos más, no te preocupes. No, así está bien, hija. Y tú, ay, el señor es bien amable. Y de repente te das cuenta de lo que estaba pasando detrás de su localito. Ajá. O sea, simplemente, si nos vamos otra vez a los norteamericanos, a BTK, Denny Rader, el hombre tenía una familia perfecta. O sea, dejó de matar durante un tiempo para ser el padre perfecto. Lo agarraron por el ADN de su hija. Entonces fue cuando se dieron cuenta de quién era. Y su hija dijo, es que mi papá era el papá perfecto. O sea, tenían una buena familia y, y estamos hablando de personas que también nacieron después de la Gran Guerra. O sea, entonces muchos dicen que la violencia también que está en tu entorno es lo que te puede desatar junto con la violencia que vives en tu familia o junto con las carencias. Y pues México es un país Una violento. preciosa semillita de violencia. Sí, o sea, y estos dos eran de Michoacán, o sea, Tremendo. ajá, y aunque hayan nacido en los 80, o sea, la zona del Bajío no ha sido tranquila prácticamente nunca. O sea, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, son puntos rojos. Entonces es como de, bueno, tal vez sea todo lo que te lleve a ese punto. Entonces yo creo que nacemos con esa semillita del mal. La cuestión es, ¿la vas a hacer crecer o se va a quedar ahí? Bueno, pues como Vas. mencionaste ahorita acerca del Bajío, pues en la década de los 60 México fue testigo de uno de los crímenes más oscuros y escalofriantes de la historia. Estamos hablando de 4 hermanas conocidas como las Poquianchis. Tejieron una red de horror en el corazón de Guanajuato. Detrás de una fachada de bordeles y promesas falsas se escondían una historia de abuso, explotación y muerte que estremeció al país entero. Hoy, en este episodio, vamos a viajar un poquito al pasado para descubrir quiénes eran estas mujeres, cómo operaban y por qué sus crímenes marcaron para siempre la memoria colectiva de una nación. Las hermanas González Valenzuela, como se apellidaban, fueron señaladas en 1964 por haber asesinado en diferentes instantes y diversas maneras a alrededor de 91 personas, principalmente trabajadoras sexuales que operaban en su bajo mundo. Esta noticia captó la atención del tabloide sensacionalista Alarma. Es uno de los periódicos que en México se conocía como Amarillento, además de servir como base para la novela de las muertes de Jorge Ibargüengoita y la película de las Poquianchis de Felipe Casals. Ellas fueron presentadas como hermanas del diablo, las hienas, hiena que escupía espuma,
Un titular de una imagen en la que están tras las rejas dice: encerradas como las que son ratas. Por parte, sus víctimas eran descritas como florecitas silvestres, encarceladas de un moderno campo de concentración. Se cruzó la línea del profano con relatos de insinuación, prácticas de zoofilia a las que las sometían las trabajadoras sexuales, y con el horror de haber hallado fragmentos de cuerpos de infantes de varios meses. Las hermanas involucradas en los homicidios fueron sentenciadas a 40 años de prisión. 2 fallecieron antes de lograr salir. Solo la menor cumplió su condena y luego se desvaneció en la oscuridad. No. Sácate la goma. Es que, ay, ¿cómo expresar? Cuando una mujer comete esos actos, como se le tiene y se le tenía en ese tiempo tachada a la mujer de que tenía que ser pura, casta y sumisa y todas esas cosas, el que de repente salió una noticia de estas era como como si no hubiera diferencia, bueno, como si hubiera una gran diferencia entre los hombres y las mujeres, porque un hombre puede decir, ay, pues es que su infancia estaba mal y que no sé qué, y a la mujer simplemente pues estaba loca. Ajá. Estaba histérica. Es un monstruo, ajá. Pero un hombre, de una u otra manera en ese tiempo, siendo sinceros, le intentaba justificar con muchas cosas. Es que muy estresado, trabajaba mucho, quién sabe qué, bla, 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 bla. Y se le sigue justificando con muchas cosas en muchos aspectos, pero a una mujer no la podías ver realizando una, pero para empezar no la podías ni siquiera a lo mejor verle reclamando a su marido en plena calle porque para la gente ya estabas loca. Y aparte, las mujeres asesinas en serie siempre son como más sutiles. O sea, son es muy raro el hecho de que una mujer vaya y torture, vaya y lo disfrute, vaya y ellas mismas ocasionen todo lo que estas El hermanas daño, hicieron, o sea, porque hay que no es, aceptarlo. ajá, no es que no existan, porque existen, Ujú. pero vamos, no se está negando de que exista, no se está negando de cuáles son sus hechos, no se está negando de que también tuvo una infancia horrible, igual que los hombres, porque los casos que en los que ellos lo llevaron a hacer esto fue a lo mejor la misma que un hombre lo llevó a hacer esto. Una infancia horrible, abusos, necesidades de comenzar a robar y de repente se desviaron a esto, pero la diferencia en este caso es que en esos tiempos y todavía ahorita, era aún más atroz y es aún más atroz visto por la sociedad que una mujer fuera vinculada a estos casos. Ajá, y más que nada que lo ocasionara con su propio género, porque estamos hablando que Ajá, eran niñas, o sea, ajá. ellas ya eran adultos, 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 o sea, no eran un adulto chiquito, no, eran adultos, adultos. Estamos hablando que ya tenían 50, de 40 a 50 y tantos Sí, años. no, de 40 a 50. 60, Ajá, ponle tú, ajá, la más cuando las grande. agarraron, que fue en el 64, o sea, mi mamá vivía ahí en Navasolo, muy cerquita de ahí, y siempre han dicho que esas mujeres eran asquerosas, o sea, ella siempre me ha platicado que le dan mucho asco por cómo tenían todo, o sea, cuando se desató el desastre que eran las poquianchis, los burdeles, el pequeño campo de concentración que menciona, o sea, realmente estaba horrible, no había higiene, les ocasionaban ellas mismas los abortos para no pagar, tenían a los fetos ahí, o sea, esas mujeres eran horribles. Hemos hablado de personas horribles, pero ellas están en un punto muy diferente. Más que nada que ellas manejaban el burdel, Ajá. donde tenían a todas estas chicas y pues obviamente, vamos, tenían el dinero, pero no pensaban gastar el dinero en ellas.
Y pues como las señoras estaban también siendo protegidas por las autoridades incompetentes de aquel entonces, porque pues obviamente las doñas brindaban los servicios a las personas con tal de protección, pues ¿cuándo? Sí. Ujú. De hecho, mencionan que, pues sí, justamente era su forma de operar, ¿no? Como bien mencionas, era sobornar a las autoridades en ese entonces, a los policías, a los, eh, pues a los altos mandos de ese gobierno, principalmente en Jalisco, que fue donde pues iniciaron en este caso el Guadalajara de Noche, que era el burdel que tenían o que con el que iniciaron en un principio. Este, y pues de esa manera incluso pues podían hacer la operación y podían obtener pues ganancias. Se dieron cuenta pues que había grandes sumas de dinero cuando pues sí empezaron a hacer esta operación en ese burdel, y de ahí se expandieron hacia otros estados como en el caso de Guanajuato, en Tijuana también mencionan en los relatos que también tuvieron otro burdel allá. Entonces tenían ellas empezaron de la nada prácticamente y fueron creciendo, y en ese inter que fueron creciendo se fueron asociando con personas del pues del ambiente, ¿no? Eh, Proxenetas, eh, asesinos de cierta manera, personas que no andaban bien, que prostituían obviamente a las chicas y pues obviamente a obtener una ganancia. Las familias mencionan pues que los padres por el hecho de obtener una ganancia las ofrecían, y pues esto pues no les importaba en esa época, era como cambiar una vaca por un hijo, ¿no? Entonces sí es complicado porque pues lamentablemente se iban y ya no sabían, ya no tenían un retorno. Mm. Lamentablemente pues las querían chiquitas y ya empezaban a crecer, o por alguna situación llegaban a estar mal comidas, o tenían hijos o no acataban las reglas, pues las asesinaban. Entonces esto se corrompió completamente pues con estas mujeres cuando se descubrió todo. Inclusive de las primeras niñas que ellas secuestraron, se volvieron cuidadoras al final. O sea, las niñas se volvieron cómplices del famoso síndrome de Estocolmo, que aprecias a tu secuestrador, porque realmente lo que ellas hacían, al principio sí compraban a las niñas o les ofrecían trabajo. Les decían a sus padres de no, es que nosotros les vamos a dar trabajo en casas de ricos, en ciertas zonas. Pues decían, ah, chido, se va a ir a trabajar, va a tener una mejor vida. No pensaban que iban a acabar en una fosa común. Es Y que ya sabes después se las también, secuestraban. ajá, sabes también que en esos tiempos era también muy común de que muchas familias necesitadas, dices tú, pues obviamente mandaban a sus hijas a trabajar a los estados donde sabían supuestamente que había más trabajo. Mandaban a sus hijos, a sus hijas, que no sé qué, que bla, 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 que a lo mejor es que la vecina me dijo que en tal lado están solicitando muchachas para que vayan a trabajar a la casa de no sé quién a limpiarles. Vete para allá, hija, ¿no? Entonces dices tú, de una otra manera era una boca menos que alimentar. Y como muchos Ajá. eran gente que vivían en los pueblitos alejados pues dices tú, a lo mejor para ellos también les será bastante normal ay, pues de seguro ya se casó, ya se quedó allá. Y todos los pueblitos Y, que están ahí alrededor de León, que fue donde encontraron bueno, donde estaba León y Salamanca, que era donde estaba ujú, los bordeles al final. O sea, pues está lo que era donde nació mi mamá, que estaba Solo, o Anímar, o son lugares que ahora tal vez ya son un poco más grandes, pero estamos hablando de hace 70 años. O sea, eran lugares pequeñitos. remotos. Ajá, donde pues vas y dices, ah, mira una niña en medio del camino, prestas.
Ajá. Ahora, y pues sí. dentro de los burdeles, pues ellos tenían como su jerarquía. Entonces, obviamente para las niñas era o vulneras o eres vulnerada. O te Ujú. ganas el favor de ella o te ganas el maltrato de ellas. Sí, o Mejor gánate el sea, favor. ahí sí presentan completamente lo que es la corrupción en México. O sea, estamos hablando de los años 60. Pero ahí te demuestran, uno era general, me parece, que era el amante de la mayor, de Ujú. la que era la líder de todas ellas, y o sea, cómo la protegía. Creo que, bueno, la verdad no, creo que lo terminaron matando a él, y por eso es que ella cayó, porque pues ya no tenía a su adorado protector. A su protector. Ujú, Pues es que a fin de cuentas, dices, con ese nivel que ellas manejaban, aparte de que ellas sabían a quienes se puede decir que mantener como que chantajeados, ujú, porque obviamente algunos de ellos eran figuras políticas muy importantes de aquel entonces, obviamente. Entonces, imagínate, a lo mejor van y te dicen, no, sabes que ya no puedes seguir operando. Ah, no. Ah, pues mira, fíjate que yo tengo mucha información de cuántas veces y con quiénes van a tal lado, ¿no? Pues porque obviamente vamos a estas, niñas a lo mejor también se les instruía para sacarles cierta información, para obviamente ellas seguirse manteniendo protegidas. Sí. Pues mencionan acerca de una de una persona que las protegía. Eh, esta persona, si no mal recuerdo, el águila negra. Esta persona lo describían como una persona de lo peor, alguien que estuvo en el ejército, que era pues prácticamente su guardaespaldas y cuidador del burdel, era el que se encargaba de hacer el trabajo sucio. Pues estamos hablando de aquellas chicas que no querían acatar las indicaciones, que se rebelaban, que se querían escapar, que no querían atender a a los clientes de manera correcta, que pues por alguna razón las asesinaban, ¿no? Y aparte de ello, este famoso personaje, el Águila Negra, también se encargaba de aquellos clientes que pues de alguna manera no podían pagar, que se les subía las copas y que pues se querían pasar de listos. Este personaje acababa también con la vida de estos clientes y pues les quitaba, veían que si ese cliente llegaba con mucho dinero o eran extranjeros que se entraban al burdel y lo veían ahí muy gastalón, pues este personaje, el Águila Negra, era quien se encargaba también de poderle quitar sus Presta, decía. pertenencias. Sí, y pues imagínate, ¿no? O sea, tener este tipo de protección ahí a cualquier persona que se quiera poner listo, pues saltaba este famoso Aparte, guardaespaldas. ajá, aparte en la misma casa, en su misma jerarquía que ellas tenían, dices tú, para ganarte el favor, tristemente entre ellas mismas se acusaban. Entonces, entre el o caes tú o caigo yo, preferían que cayeras tú. ujú. Entonces Sí, iban por y eso les es, decían, fulanita de tal está haciendo esto. Y pues obviamente en contra de fulanita. ajá, por Es eso es que el otro día que, había la menganita que se quería escapar. Y ahí van. por ejemplo, una de las niñitas, de las primeras niñitas que secuestraron, inclusive le pusieron un apodo, la Picochulo. Se llamaba Esther Muñoz. Ella fue de sus más importantes allegadas. Se convirtió en una celadora, era quien cuidaba a las niñitas. Y muchos dicen que, bueno, presentaron que ella disfrutaba matar a palazos a las chicas. O sea, cuando veía que una no obedecía y que no iba a obedecer, a palazo limpio. Al final de cuentas también
descubrieron el carácter de esta chica. Pero pues era de las mismas niñas que en algún principio comenzaron como sus fieles De prostitutas. víctima pasó a Ujú. victimaría. Sí, horrible, porque ella sí le gustaba, pero no se iba sobre el cuerpo de la chica, o sea, a ella le gustaba destrozar cabezas a punta de trancazos. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas esa parte, eh, mm, mencionaban acerca de que las poquianchis les gustaba hacer ritos satánicos y que se comían fetos y tantas cosas que se hablaron de las poquianchis, pero pues en realidad no se comprobó, al menos que hubieran hecho ese tipo de atrocidades. Pero lo que sí hacían, justamente lo que acabas de mencionar, agarraban a golpes en la cabeza a las mujeres. Entonces, con eso, pues, no causabas un alboroto, o sea, no había como tal un estruendo de una bala, de un disparo, y pues nada más, o sea, era práctico, era sencillo, era silencioso, Y pero aparte era atroz, público. pero atroz. Y con esto demostraban a las demás, y bueno, con esto demostraban a las demás lo que podía pasarles si se rebelaban. Ujú, era su castigo público, vamos. Era la forma en la que mantenían a las demás a rayas. Era como la de, esto también te puede pasar a ti si no te comportas. Y aparte no era como que fueran muy desperdiciadas, porque la carne la vendían. O sea que mucha gente durante esa época en los alrededores estuvieron comiendo carne humana, porque la vendían a 3 pesos el kilo. Eh, Tamalitos. Sí, sí. Por la eso es tamalera, que, digo, ¿qué? por eso es que Nunca siempre vas he a volver a crecido. comer tamales de la misma manera. Y ahora me voy a comprar un tamal. ¿Cómo se llaman Fabián, cómo se llaman de esos tamales que les echan crema y tienen como carne adentro y les echan crema y queso y salsa? ¿Corundas? ¿No son esas? Ajá, ajá, ajá. No. Sí son esas. No Uno de esos. recuerdo. Cada que me No compré, sé, ¿estás pero segura que esta carne es higiénica? Se ve muy extraña y turbia. Es que, pues ahí la bronca es saber si realmente eso no es, porque pues muchos dicen que nuestra carne es como si fuera cerdo. Uh, Ah, y todo sabe a pollo. entonces sabía pollo. Sí, ¿Estás segura que estos son nuggets de pollo? están empanizados. Tú cómete. Ah, bueno, al menos ya está frito, ¿no? ah. Fíjate que Pásame el también esto. aderezo. No, ya párale. No, ¿qué van a decir las personas que nos escuchan? Ay, Nuestros, preocúpense los que fueron a comer con la tamalera. nuestros audioscuchas, ¿qué van a decir? Son Pues, casi la 1 de la mañana. Estamos ya medio conscientes. delirando Ya, un poco perdón. acerca de las poquianchis. ¿Sabían por qué les decían las poquianchis? ¿Alguien No, sabe? ¿por qué? Eso sí Bueno, nunca lo supe. en realidad, pues no tenían como tal el apodo ellas de las poquianchis. Este apodo era acerca de el poquianchis. Era pues ¿cómo decirlo? Una persona homosexual. Tengo entendido que él era el dueño también de uno de los bares que posterior a una de las hermanas, González, eh, compró y le cambió el nombre. Entonces el lugar pues ya tenía una fama, eh, que la precedía, que era el Poquianchis, el bar era el Poquianchis, porque pues era del dueño, ¿no? Entonces en un instante, pues obviamente hubo una reunión donde estaban las hermanas, pues decían, las dueñas, las Poquianchis. Entonces a partir de ahí pues fueron las Poquianchis. O sea, todo Algo, es por un bar.
Todo es por un bar. Uh-huh. Bueno, por una persona que fue el señor que vendió el bar. Sí. El señor, después de haberse enterado de que utilizaron su bar para esas cosas, que todavía le robaron el apodo. Qué Sí. Sí, eso fue un dato curioso Pero, que no se sabe. O pero que no los se condenaron a bien poquitos años. Sí, de hecho creo que Es una de ellas que murió antes de que las condenaran, bueno, más bien que las atraparan, que fue creo que Carmen, y las otras más bien las dos las atraparon, una creo que la que estaba en Tijuana que no había hecho nada, también la enjuiciaron, creo que 21 años, las otras fueron 40, pero sí cumplieron condena, pero todas murieron de alguna manera pues dolorosa. Creo que una de ellas murió de cáncer, otra le cayó una cubeta de mezcla de una construcción que estaban haciendo y falleció eh, muy lentamente durante 15 días, y ninguno de los médicos o algún enfermero quiso darle algún analgésico o algo porque pues obviamente no le iban a ayudar a estas personas. Entonces, sí tuvieron muertes muy, muy raras. Creo que karma. una de ellas se desapareció, no se supo de su vida. Creo que fue la única que La menor, ¿no? La que sí, logró salir. sí, La que se murió en los 90, ¿no? sí, Ajá. solamente ella y no se supo nadie Apenas más. antier. Pero imagínate, o sea, que llegues a conocer a una persona y que no sepa su historia Sí, y porque o sea, que ella era una viejita. sí, aún así, imagínate un viejito que conozca a la viejita y quiera compartir sus últimos días de vida a un lado de una asesina. Qué horror. Sí, porque, o sea, honestamente es que yo nunca he visto como tal. He visto la película, o sea, la película sí lo vi, pero no he visto así como que saquen fotos o artículos con sus caras reales. No, Normalmente te salen imágenes de la película. sí. Y pues bueno, prácticamente algo que mencionaban de cómo se destapó todo fue eh, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas que acaba de llegar al prostíbulo, que logró escapar y presentó eh, una denuncia ante las autoridades. Pues, obviamente giraron una orden de aprehensión en contra de estas mujeres. Esto fue en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar en el último momento. Eh, y pues el caso, como les mencioné al principio, fue difundido por la revista Alarma. Esto es uno de los testimonios que hubo, que pues la muchacha escapó y relató todo lo atroz que se vivía ahí. Las autoridades no podían creerlo, empezaron a hacer investigaciones y cuando se dan cuenta que realmente era cierto y que parte del gobierno de ese entonces estaba metido ahí, obviamente más altos mandos, por decirlo de alguna manera, empezaron a hacerlo con sigilo porque creo que hubo un telegrama que por ahí descubrieron donde uno de los no recuerdo bien qué cargo tenía, pero alertó a las hermanas y pues por eso se trataron de esconder, pero ya la policía ya las estaba buscando, entonces no les dio mucho tiempo. Y era lo que temían las hermanas, pues que todo se les viniera abajo. Es Y pues que, dices, ella tuvo de una otra manera suerte porque imagínate, yo supongo que no era la primera vez en que alguien intentaba denunciarlas y lo único que hacían era de, "Ch, cállate", y le hablaban a su a su verdugo, porque a matón. fin de cuentas, ajá, le hablaban a su verdugo y ¿sabes qué? Se te escapó tu chismosilla, que ya, pues bye. Es Sí, que, o sea, si se va a anexar a este audio una foto real de ellas, o sea, si las ves, es una señora cualquiera. sí,
O sea, no hay nada que las resalte. Inclusive una parece cadáver ambulante. Pero de ahí en fuera son señoras cualquiera. Ajá, o sea, puede ser tu vecino, literal. ¿Sabes un dato perturbador? Ya hasta parezco uno youtuber que dice eso. Ellas Saludos eran cordiales. muy... De hecho, hay una foto donde están las 4 hermanas y todas traen rebozos. O sea, imagínate, o sea, ves a las señoras como, pues obviamente Esa es como de la que antes, estoy ¿no? viendo. Este, y que te imagines que ellas hacían ese tipo de atrocidades, que controlaban toda una red criminal de trata de blancas, que bueno, pues ahorita ya se dice diferente, pero en realidad era una corrupción completamente, o sea, era algo, una perversidad humana que ellas manejaban en esa época. Pero algo que tenían muy marcado era que eran muy religiosas. O sea, ellas no podían faltar a misa, siempre estaban presentes en misa. El padre decía, ¿saben qué? Esto, que hagan, den su diezmo, que hagan tal oración, que hagan esto, que hagan lo otro. Ellas hacían eso y estaban presentes siempre, pero pues algo que ellas podían ver, que a lo mejor hubiera una cuestión de beso entre mujeres, o que tuviera algún sexo entre mujeres, eso estaba prohibido. Que eh, a lo mejor alguna cuestión bueno, ciertas cosas que a lo mejor estaban prohibidas, pero el hecho de matar para ellas era pues algo natural, lo tenían Eso es permitido. pecado, Entonces, hija. todo lo Y lo que demás tú era dices, no. pecado, Ajá. pero eso no. Incluso lo mencionan en algún relato que el padre eh, también llegó a hacer presencia en uno de sus bares, a bendecir el negocio. Y Su pues madre. también estaba muy, te digo, corrompido esa cosa, porque también creo que uno de los padres mencionan un nombre, un padre, también se dan cuenta que también estaba ahí metido en ese, en esos ambientes. Entonces, para ellas eso era pecado. Pero pues matar, asesinar a muchachitas, pues Eso no era pecado. eso no era pecado. Es Entonces que ellos lo veían como trabajo. eso te detonó en la cabeza. Me detonó, no sé cómo poderlo interpretar. Y o sea, todos murieron ahí en Irapuato. Sí, ya sé. La ciudad de las fresas. Ay, sí. Producción nos pone las fotos de las poquianchis. Sí. Producción, de la producción, ¿quién es la producción? De veras. Yo. Ah, producción. Ahorita se las Ahí pones comparto. la foto de la poquianchis. Yo Sí, también les no, o compartí el sea, artículo del chalequero. Ay, yo no, me encontré se ven tan normal. son O unas sea, doñitas. sí, nunca me había detenido a buscar fotos o imágenes de ellas. O sea, honestamente no de ellas. Porque pues dices, ves la película y piensas que se ven acá bien como jefas de burdeles, como Es que las películas señoras. obviamente Ajá. siempre van a como que a señalizarte, este es el villano. Y luego Así las lo ves y sí, Ajá, y es la desafortunadamente en la vida típica, real, cero. es la En la típica vida señora de real golpe puede de ser la pecho. doña de la esquina que te vende gorditas. No, sí, o sea, sí se ven muy comunes las señoras. Se anexan imágenes. Se anexan imagen, producción las imágenes. Pues ya ves el chalequero como se veía muy De pues él una por apariencia la muy... época, También les voy a de regalar él imagen. sí, por la También les voy a época regalar imagen. no hay una foto real de él, pero pues por su descripción, el hombre era una guapura. Es que O para sus sea, tiempos dicen que sí era una guapura. rubio, alto, ojo claro, ojo azul claro, bien vestido.
Literalmente solo le faltaba el relojito de bolsillo. Sí. Digo, la única foto que tengo yo del señor es cuando ya estaba anciano. Un poco antes de morir. Se puede decir que sí. Mira, espérame. Una Ahí de se, las ahí, ahí se la mando producción. producciones. Ah, no soy yo. ¡Producción! Ahí está. Este, una, creo que de las ventajas, desventajas ¿Dónde está Pancho Villa? yo pensé lo mismo. O Guapo de sea, dónde. si Es nos que ya está vamos ahí ya está viejito. si nos vamos a lo que es el caudillo del norte, también ese hombre debe de ser tomado como un asesino en serie. Pero pues lo nombraron héroe de la nación. No me hace mucha gracia como historiador esa parte, porque realmente el hombre también era una basura de persona. Pero sí se parece a Pancho Villa. Y pues bueno, el Producción. monstruo de Catepec tiene hasta video en YouTube. Sí, Esa pero el foto. video de él es llorando y sufriendo que lo estaban torturando. Lo que entiendo que existen los derechos humanos. Entiendo que es válido que todos tengamos derechos humanos, pero no entiendo cómo alguien como él los exige. Realmente mi pregunta es, ¿hasta qué punto los derechos humanos tienen que defender a un monstruo? Porque todas las personas que hemos hablado en estos últimos 2 capítulos son monstruos, o sea, no puedes definirlos como seres humanos. Están pidiendo defender lo indefendible. Ujú. Y aún así, fíjate que hay personas que dadas las evidencias, las confesiones, toda la información, se tienen esa empatía con ellos. Sienten que los ven como ídolos, como, Ay, el este de Estados como Unidos, ¿cómo se llama este los güey? admiran. Damer, Es, a ver, que tuvo muchas fans es que hasta lo iban a visitar. Damer, ¿no? Que no sé qué, creo que sí era ese sujeto. Sí, Bueno, ¿Quién, Damer. Jeffrey el punto Dahmer? es que, Le ándale, mandaban ese. cartas Ay, que hasta le mandaban cartas de amor y bien Bondi. de popular el chavo. Ándale, admiración. ese A güey. Bondi también, Exacto, porque Bondi era muy ajá. guapo. O Y sea, que, lo que sea de ay, cada quien, la verdad, Bondi era guapo. ¿Mm? Y Entonces, pues, pero con eso eso, no quita lo que hizo. claro, pero con sus esa murciélagos, no, no vayan ahí. Red flag. ya sé, con esa analogía me quedo pensando cuántas personas así siguen sueltas, que todavía no llega ese detonante para saltar ese punto. Yo creo que en México hay activos muchos asesinos en serie, Sí, pero no los van a tomar en cuenta. O sea, México no es un país que resalte el asesinato en serie, porque a la mayoría ah, se los le echan la culpa a los cárteles, al crimen organizado. O sea, a la mayoría de los asesinatos es, un colgado fue el cártel, un descuartizado fue el cártel, esto fue un secuestro. Entonces, tal vez sí hay muchos, por ejemplo, el monstruo de Iztacalco del cual hablamos, el monstruo de Catepec, el, Iztapalapa. el de Iztapalapa, el de Atizapán, porque a todos les ponen Sí, monstruos. sí, y te fijas algo en común ahí, porque todos son desde el Estado de México. O sea, Iztapalapa no, Iztacalco tampoco. bueno, pero de aquel lado. Sí, o sea, todo es de la zona metropolitana, ya sé. Pues Será, inclusive creo que el de Atizapán está aquí en el reclusorio norte. Yo vivo cerca, muy cerca, entonces, pues sí está muy cerca. sí, pero sí, Ay, sí, sí es algo de pensar cuántas personas habrá
sueltas por ahí con ese mismo pensamiento. ¿Cuántos caminan entre nosotros ocultando su verdadero rostro? Sí, más que nada porque son personas normales. O sea, realmente son personas que se ven muy normales, que tienen familias, que tienen amigos, que son admirados y saben, comen gente y descuartizan personas. Y así se cierra una vez más el telón de lo desconocido. Las voces se apagan, las sombras se retiran, pero el eco de lo insólito permanece, flotando entre grietas de lo real y de lo que jamás debió ser contado. ¿Escuchaste bien? ¿O acaso lo que oíste fue solo un murmullo más del otro lado? Recuerda, aquí lo normal se sienta y lo insólito se habla. Nos reencontramos pronto, cuando menos lo esperes, porque los misterios no duermen, solo esperan ser despertados.